doctora Aria la conocemos todos, la trayectoria que lleva en trabajo no solamente en diálisis en sí, en género, bueno, está en muchas cosas, está en el grupo de género, grupo de hemodiálisis, una persona muy trabajadora, con muchas publicaciones, no solamente en términos de diálisis pura y dura, de calidad de vida, nutrición, ejercicio intradiálisis. Aparte de amiga, que parece que lo estoy diciendo por amiga, es que así, o sea, si uno mete en PubMed Marta Arias, bueno, de todas formas hay que recordar que ella ya lo trae de cuna, ¿no? Que hija de nefrólogo lleva el sello. Buena genética tengo. Pero es verdad que es una persona muy trabajadora y muy inquieta y no habla siempre del mismo tema. Cuando la escuchamos en reuniones decimos, a ver, ¿de qué nos habla mi Marta? Y ahora está metida en este proyecto, que es un proyecto al que está dedicando no solo la vida profesional, sino su vida personal. De hecho, está trabajando en Inglaterra hace un año a trabajar, a formarse en este tema y tenemos la suerte de que, bueno, pues nos va a hablar de algo que nos preocupa mucho. Lo decía ahora mismo Mercedes, la terapia renal sustitutiva, la enfermedad renal crónica, cuesta mucho dinero a la sanidad y lo que tenemos que optimizar los recursos. Está claro que no vamos a poder asumir el número de pacientes que se prevé que van a entrar en terapia renal sustitutiva si no ayudamos de alguna forma. El coste económico, muy importante, pero es que hay otro coste, que es el del medio ambiente. Siempre hablamos de no gastéis folios que nos cargamos el Amazonas, no solo el Amazonas. Marta nos va a poner un poco en la realidad de qué supone la diálisis para la huella de carbono del medio ambiente, cuántos gastos energéticos, luz, agua. A mí me impresionó mucho la primera charla que oí, que era el señor de Morocco, que vive en un desierto, que claro, es que no podían hacer online técnicas de alto transporte convectivo, desperdiciar tantos litros de agua en un país en medio del desierto. No nos damos cuenta de realidades que están ahí y que Marta nos va a poner muy en el contexto en temas de hemodiálisis. Después continuaremos con las domiciliarias. Gracias, Marta. Muchísimas gracias a vosotros, a la organización, porque para mí, siempre ella lo sabe, es un regalazo que me invitéis aquí, me invitasteis en abril, fue un placer, me invitasteis ahora. Mi familia es de aquí, con lo cual es que es maravilloso yo poder venir aquí. Así que gracias por esas palabras, pero vamos al lío. No acabamos ya de salir de esta pandemia, lidiando todos como estamos con los costes de vida, que ahora se nos viene, pero ya desde hace tiempo, no es de ahora, esta ola que todo el mundo le llama, los que creen, que tenemos todavía negacionistas, cambio climático, ¿no? ¿Y por qué estamos hoy todos aquí? Porque básicamente nosotros somos los culpables, son las actividades humanas las que han tenido este papel esencial en esta crisis climática y ecológica, debido principalmente a que cada actividad que nosotros hacemos tiene unas consecuencias y eso se puede medir. Se mide en emisión de gases de efecto invernadero. O sea que cada vez que yo vaya pasando diapositivas y veáis ese CO2e, hace referencia a esta medición que deberíamos ya todos hacer de CO2. ¿Y por qué estamos aquí hoy los nefrólogos escuchando hablar de cambio climático? Porque en el sector salud, y eso nos incluye evidentemente a todos nosotros, veis que el culpable de casi el 5%, esta cifra actualmente ya ha subido, el culpable de este 5% de las emisiones globales netas es el sector salud. Y es probablemente el sector que esté menos regulado a la hora de exigirle que disminuya estas emisiones. Con lo cual, para que nos situemos, aquí tengo gente de Cataluña, estos son municipios de Barcelona, ¿vale? Y solo para que sepáis, ese que veis ese índice de residuos sanitarios, que dice 1,15, es lo que cada persona diariamente produce como residuo sanitario. No está mal, ¿eh? 1 kilo, más de 1 kilo al día. Bueno, ahora os digo lo que ocurre con mi hospital. Esto es por paciente. Debería llegar la línea roja mucho más arriba. Por paciente y por día. Y esto es lo que ocurre en mi centro de diálisis. El doble de lo que genera, esto es por sesión de diálisis. Es para que os vayáis haciendo una idea de los residuos sanitarios que se generan con cada actividad. Vamos allá. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que todos estos residuos que cada uno de nosotros generamos crean microplásticos, ¿vale? ¿Alguien ha escuchado hablar de estos microplásticos?
Yo no vengo aquí a meter miedo, ¿eh? Yo solo vengo a deciros que cada vez, aquí tengo investigadores básicos, cada vez se está viendo que tanto a nivel básico con ratas, estudios en ratones, pero ya hay estudios con muestras de orina, muestras en cáncer de vejiga, muestras en órganos como el riñón, se está viendo la presencia, aquí veis en las líneas verdes, de microplásticos. Este artículo es bastante reciente y se ve cómo a lo largo, cuando se expone estas ratas, una exposición a lo largo de una serie de días, cuando llega al punto de los 14 días, la exposición ya y la presencia de estos microplásticos es máxima. Y evidentemente la diálisis, con la cantidad de plásticos que utilizamos, es culpable de mucho de estos. Entonces, yo no he venido aquí a asustar, ni a crear, simplemente a dar información. Porque, claro, el problema es que nos tenemos que sensibilizar como médicos. Cada uno que busque cómo sensibilizarse. A mí me sensibilizó nuestro jefe de residuos, impresionante. Es un fanático de los residuos y te lo cuenta, que es una barbaridad. O sea, a mí me encanta, porque te transmite tanta pasión que al final dices, hostia, es que tengo que medir la huella de carbono, pero este señor, ¿qué hago yo con este señor? Entonces, cada uno tenéis que buscar por qué os interesa meteros en esto. Yo no puedo inculcaros a cada uno de vosotros. Uno dirá, no, pues es que yo quiero que mis hijos tengan mejor futuro, el otro será sus sobrinos, el otro será… Cada uno tiene que encontrar el porqué de tiene sentido. Pero aquí yo os tengo que dar la enhorabuena en Andalucía, porque buscando a ver qué cositas habíais hecho, resulta que, ¿sabéis? Os suena que hay unos objetivos de desarrollo sostenible, ¿os suena? Que son 17. Bueno, pues resulta que aquí en Andalucía sí que desde hace unos años lo estáis midiendo. Pero eso no significa, sí que hay el objetivo 3, que es uno de los más importantes, que está relacionado con salud y bienestar. El 12 y el 13 también estarían relacionados con nosotros y sí que estáis midiendo estos indicadores. Esto está muy bien. Pero claro, esto hay que trasladarlo más directamente a cada uno de nuestros servicios, porque si no, esto se queda en números. He visto también, congratulations al Reina Sofía, porque por lo menos tenéis información sobre el sistema de gestión ambiental, pero de ahí cada uno de nosotros tenemos que intentar llevar a cabo las acciones que podamos en cada uno de nuestros servicios. Yo no estoy diciendo que nuestros centros de diálisis se conviertan en esto, no, sino que cada uno os preguntéis por qué la sostenibilidad a nivel renal es importante para vosotros. Y cada servicio es distinto. Y aquí vamos a trabajar. Saquemos los móviles, vamos a escanear esto y vamos a preguntarnos, vamos a trabajar y pensar, como cada uno estáis en diálisis, os suena lo que es la planta de aguas, el líquido de diálisis, el tema de disminuir el papel, la climatización. ¿Qué es lo que vosotros os parece que pudiera impactar más a la hora de disminuir esta huella de carbono en nuestros centros de diálisis? Sí. ¿Os ha dado tiempo a escanear? No, podéis hacer respuesta. Creo que es respuesta múltiple. Lo que creéis que puede tener más impacto. Sí, yo creo que puedes pasar. Muy bien, me va gustando esto. Gracias a Dios, nadie dice que es imposible. No hay nada imposible en esta vida. Partimos. Pero bueno, me va gustando esto, me va gustando. Así que está bien lo de la planta de aguas. Pero ahora yo creo que ya podemos seguir. Casi todos habéis contestado. Acordaros un poquito de las preguntas. Aquí. Esto es lo que ocurre en un servicio de nefrología, no solo en la sección de diálisis. Fijaros que lo que son los suministros es el 62% de la huella de carbono, los suministros. Y el transporte, hemos fallado la pregunta, el transporte, no solo de los pacientes, aquí entornamos el mea culpa a todos los que vayamos en coche al hospital, ¿vale? Solitos, además solos, sin compartir, porque se va mejor. Somos los que estamos causando esa huella de carbono. Ese es el 15% que veis ahí.
Ya en energía el 13% y el 10%, si vosotros pensáis que yo he venido aquí a hablar de reciclaje, estáis equivocados. No es reciclaje esto de la sostenibilidad, sino que es lo que veis ahí, suministro, suministro, suministro. ¿Y quién se lleva la palma? La hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Un poquito más sostenible, ya nos lo contarán luego, pero eso es lo que se lleva. No el paciente ingresado, que es el que pensamos todos, no el de intensivos, es otra cosa, pero nuestro paciente de nefro ingresado no es el culpable, es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Entonces, si veis aquí os pongo un poquito lo que son los suministros y quien se lleva la palma son toda la medicación que llevan nuestros pacientes y todo lo que necesitamos para hacer esas sesiones de diálisis. Y cuando hablamos de transporte, fijaros aquí, el ir en coche y en ir en ambulancia, los pacientes. Yo lo que os estoy dando es información para saber en lo que tenemos que trabajar y en lo que al final vosotros vais a creer que tenga más impacto. Un servicio de nefrología, según este artículo, esto es de UK, consume 3 millones de kilogramos, toneladas. O sea, como veis aquí, al año. Eso es una barbaridad. Entonces yo lo único, si me gustaría que cuando uno se fuera hoy de aquí, pensara dentro de su servicio o dentro de su sección de diálisis, perdón que dices, ¿ves? Pensaba yo que esto iba a reciclar, pues no. Tiene que pensar en sus circuitos, cómo funcionan sus circuitos y qué es lo que puede mejorar. Yo creo que primero lo que hay que hacer es leer, siempre. Así que yo os dejo aquí un curso gratuito, ¿vale? Que es el que yo acabo de hacer. Este es el centro con el que yo estoy, el Center for Sustainable Healthcare. Tenéis una versión en inglés, tenéis una versión en castellano y yo creo que está muy bien para empezar a reflexionar y a tener datos de lo que significa la sostenibilidad en el cuidado renal. Y esta guía está muy, muy bien, porque aquí sí que paso a paso, yo no me voy a poder emparar en todos los pasos que tenéis que hacer, pero es de B. Braun, yo no funciono con nadie de la industria, pero os cuenta paso por paso lo que podéis hacer a todos los niveles, ¿vale? Tiene este guión. Y bueno, vamos a ir pasito a pasito, yo no vengo, insisto, a abrumar a nadie. Os voy a pedir cosas sencillitas. Vamos a apagar el ordenador, vamos a llevar una botellita para el agua, vamos a dejar de comprar botellitas de plástico, ¿no? Fijaros lo que supone que dejemos de comprar botellas de plástico cuando salimos por ahí y llevemos nuestra propia botella de agua. Y seguimos con las cosas sencillitas. Busquemos a esa persona en nuestra sección de diálisis que le guste esto de la sostenibilidad y se convierta en lo que llaman en UK un champion. Un Sustainability Champion. ¿Por qué? Porque esa va a ser la persona que nos va a ayudar a motivar al resto, que no es fácil, ¿eh? Y pueden ser una, puede ser dos, puede ser una enfermera, puede ser un técnico de diálisis, puede ser un nefrólogo, pero alguien a quien le guste este tema. Y ya una vez conseguido eso, vamos a medir, porque si no medimos, no sabremos dónde estamos. Esto es lo que le gusta y la calidad, esto va de medir, ¿vale? Tenemos que saber qué es lo que gastamos en residuos, banal, cartón y plástico a lo largo de los años. Yo aquí os presento los datos nuestros, sé que en banal estamos con un 76% y el resto cartón y plástico es menos. Pero yo lo que puedo saber a lo largo de los años, cuando varían estos indicadores, es preguntarme, bueno, pues si ha subido tanto, ¿por qué ahora estoy gastando más cartón si yo antes no lo gastaba? Bueno, es porque hemos cambiado las cubas de concentrado. Antes nos venían en formato plástico, grande, y ahora viene en formato cartón. Resulta que Fresenius antes se lo llevaba y ahora no se lo lleva y lo tenemos que gestionar nosotros. Bueno, si yo no lo midiera, no me hubiera dado cuenta de esto. Y también hay que saber cómo se gestionan los residuos. Hay que saber lo que es un residuo banal, que va a un grupo 1, un grupo 2, y hay que saber que los grupos 3 y 4 son el demonio. Y estos son los que cuesta muchísimo más dinero al hospital reciclar. ¿Por qué? Porque se tienen que esterilizar o se tienen que incinerar. Y si nosotros conseguimos pasar residuos nuestros de diálisis de un 3 a un 2, esto abaratará muchísimo los costes. Y esto se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Podemos asegurarnos que nuestras líneas de diálisis queden totalmente limpias o casi totalmente limpias después de la sesión de diálisis para que ya no tenga que ser un grupo 3. Esto nos lo han admitido en nuestro hospital. Podemos asegurarnos que nuestras enfermeras, cuando tiran la aguja al contenedor,
yo me di cuenta y digo, ¿pero qué tiran la aguja con la jeringa? Eso pesa mucho más. Todo lo que se añada y sea plástico y no esté correctamente puesto en su container, eso va a pesar y al hospital le va a costar más dinero. Cambiemos nuestros cubos y que no sean de plástico total. Y pasemos de garrafas a bolsas de plástico. Yo insisto, no soy de ninguna casa, pero Fresenius sí que ha hecho cosas buenas a nivel de sostenibilidad, es pasar a estas bolsas que cuando las vaciamos totalmente las podemos reciclar como grupo 2, para que lo sepamos todos. Esta es nuestra champion en sostenibilidad y es la que me motiva a todo el mundo y poquito a poco pues vamos haciendo cosas. También el hospital está haciendo muchísimas cosas, nos va poniendo etiquetas por ahí para que apaguemos la luz, apaguemos el aire acondicionado. Y de aquí a lo que os digo de la motivación. Este es un artículo en el que refleja perfectamente lo que es ser perezoso a la hora de reciclar a nivel de coste económico y hacer las cosas bien. Cómo se reduce todo lo que pesa y el coste económico que esto significa para el hospital. Estos son nuestros datos a nivel de electricidad y otra vez un poco a nivel de residuos, pero lo que os quería comentar aquí es la estacionalidad. Eso también lo tenemos que mirar, qué es lo que ocurre durante los diferentes meses y cómo podemos ajustar. En verano, ¿veis esos picos? Eso es la climatización. Tenemos una lucha continua con nuestro servicio del hospital, porque no nos ajusta correctamente el aire acondicionado y se mueren de frío. O sea, no es necesario estar con esa temperatura, pero bueno, eso son cosas que hay que luchar. Y eso un poco fue lo que miramos, o estamos pendientes de revisión para que se publique, esperemos, dentro de poco, estos resultados de 20 centros de diálisis, casi por todo el territorio español, y miramos pequeños cambios, con estos como os he comentado, simplemente pues mirar un poquito el aire acondicionado, cambiar estas cubas rígidas por flexibles, tener concentrado centralizado, hacer las desinfecciones en vez de periacético con ácido cítrico. Todo eso supone, al final, ahorro de electricidad, de agua y de residuos. Y también miramos por tamaño de centro y esta nacionalidad los cambios que había. Y fijaros, cuando miramos el agua nosotros, ¿qué es lo que ocurría? Estaban súper contentos con el cambio de centralizado, fantástico, todo se iba muy bien y ¡pum! Esto también lo acabamos de publicar, en el año 2023 se nos dispara. Dijimos, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues también con los técnicos de Fresenius nos dimos cuenta de que probablemente y debido a la sequía, el incremento de la conductividad en el agua de entrada hace que las membranas de ósmosis inversa para conseguir llegar al dintel que ponen, que ya veremos si realmente es el que tiene que ser, porque esto solo es en España, lo de menos de 5 microsiemens, que lo sepáis. A nivel europeo no está puesto este rango. Para conseguir llegar a ese rango tiene que hacer más lavados, con lo cual estamos consumiendo más agua en épocas de sequía. Bien, esto es lo que ocurrió cuando automatizamos la planta de aguas y fijaros el impacto de que el técnico de diálisis dejara de tener que ir a mirar manualmente el resultado de los datos de la planta de aguas para asegurar que cumplían los indicadores correctamente. Ahí estábamos hablando donde pone técnico simplemente de transporte, que no fuera ni en coche ni en moto. Y evidentemente estas plantas están optimizadas para que se deseche el menos agua posible, llegando a una optimización del 75%. Hablando de indicadores, esta es la guía que os he dicho de B. Brown. Se puede empezar por aquí, ¿vale? Sí, son 10 indicadores sencillitos, pero para mí uno de los más importantes es el flujo del baño de diálisis. No sé a cuánto lo tenéis, esto es una cosa que tenéis que mirar cada uno de vosotros, pero que sepáis que ya solo teniendo un flujo de baño de 500 estáis gastando 120 litros de agua. Eso es lo estándar. Pero es que la gente se piensa que eso queda ahí. No, a eso tenéis que sumar el cebado, la desinfección, lo que desecha el monitor. Y entonces llegamos en una hemodiálisis estándar unos 350-400 litros o en una hemodiafiltración casi a los 500 litros. Evidentemente, por todo el volumen de sustitución. A partir de ahí nos debemos poner objetivos, que es lo que yo quiero que ocurra cada año, pero si no lo medimos, no lo sabremos hacer. ¿Y de qué
¿En qué consiste esto? En que tenéis que estudiar vuestro sistema. Y dices, bueno, si es que yo no sé ni por dónde empezar. Bueno, yo aquí os dejo una idea. Y así es como están trabajando en UK. Vamos a ver cómo podemos reducir la huella de carbono, pero sin afectar a la salud de nuestros pacientes, ¿no? Y lo principal siempre es lo que llaman el triple bottom line, que es, sí, vamos a intentar cuidar el medio ambiente, pero vamos a ver el impacto social y el impacto económico, como muy bien nos ha comentado Mercedes. Entonces, si queremos reducir la actividad, ¿cómo lo podemos hacer? La clave es la prevención, que el paciente no llegue a diálisis. Y de ahí me ha encantado, Mercedes, de verdad, lo que has presentado de la enfermera ERCA, porque esta es la clave. La clave es que nosotros informemos y empoderemos a nuestros pacientes para intentar o que elijan una técnica domiciliaria o que elijan tratamiento conservador porque realmente no tenían que haber ido a diálisis, pero sobre todo que tengan información para poder elegir, y esa educación terapéutica a lo mejor también va a hacer que sepan utilizar mejor sus fármacos y no haya tanto coste a ese nivel. Y a lo mejor también les podemos hablar del transporte, que puedan ir por lo menos andando a la sesión de diálisis y quizá luego volverse en ambulancia. Pero como digo, la clave está en la prevención. Y si no, si ya el paciente, por lo que sea, ya tiene que entrar en hemodiálisis, que es la realidad con la que nos encontramos, ese 80% del que ha hablado Mercedes, entonces valoremos la incremental. Ahí está. O sea, cada sesión de diálisis que nosotros nos ahorramos de ese paciente, habéis visto el coste a nivel energético, de residuos y de agua que tiene. O miremos lo que estamos haciendo a nivel de analíticas. Cuando hacemos estos frotis nasales, nos los revisamos de verdad. Tenemos que hacer a todos los pacientes las mismas analíticas. Todo eso tiene un coste. Y no solo hay una prevención primaria, está la prevención secundaria. Podemos trabajar en los grupos, en aquellos pacientes que han desarrollado una enfermedad renal aguda. Sigamos bien a esos pacientes para que no se compliquen todavía más y establezcamos una consulta específica para eso. Y si ya no podemos reducir la actividad, lo que podemos intentar es reducir la intensidad de la huella de carbono. Y aquí os dejo una serie de ideas también. ¿A alguien se le ha ocurrido que podemos reducir el número de desinfecciones? Ahora vais a pensar que estoy absolutamente loca. Pero hay gente, y aquí hay gente de diálisis, me va a mirar mal, que hace desinfecciones una vez al día. Desinfecciones químicas. No después de cada sesión de diálisis. Hacen un lavado después de cada sesión de diálisis, estoy viendo las caras, ¿vale? Os puedo contar la experiencia de King's College, 20 años, haciendo desinfecciones una vez al día, química, después de cada sesión, y pueden ser tres turnos al día, solo lavados, y cero conversiones, porque os está preocupando la seroconversión, cero conversiones. Le he dicho, por favor, que lo publique, por si no, no nos lo creemos. Se puede hacer. ¿Y esto qué hace? Que las desinfecciones sean más cortas, pasen de 40 a 9 minutos y evidentemente no estemos utilizando esos químicos. Se puede, si no podéis bajar más el flujo del baño, se puede intentar el autoflujo y sobre todo, claro, me llamó mucho la atención un día que fui a una sala de diálisis y vi sueros colgados en todos los monitores. ¿No? Y yo me pregunté, ¿pero por qué tenéis los sueros colgados? No, es que a ver si se hipotensa. Podemos dejar de colgar sueros, porque eso es más plástico, más material que desechamos, sobre todo si no utilizamos, ¿no? Y también podemos valorar el tema de la temperatura. No sé a cuánto trabajáis, pero hay pacientes que nos toleran estar a 35,5, 36. Eso es disminución también de consumo energético. Y ya para volveros todavía más locos, allí están pidiendo a los pacientes, que os lo enseñaré luego, que traigan su propia manta para que los hospitales no la tengan que lavar. Pero vamos a un ejemplo práctico. Os he dicho que podemos disminuir el flujo de baño de 800 a 500. ¿Alguien utiliza todavía 800? Nadie se va a atrever a levantar la mano. ¿Vale? Bueno, pues en Inglaterra todavía lo siguen utilizando. Entonces, incluso si nos atrevemos a bajar a 400, eso significará que podemos utilizar cartuchos
en vez de 900 a 650, estaremos utilizando menos agua. Todo eso se puede medir, ¿vale?, con huella de carbono, y al final el impacto social es que enfermería probablemente esté más contenta y que no tenga que cambiar con tanta asiduidad las garrafas. Os tenéis que preguntar en cada uno de los ítems qué implica estos cambios. Y una novedad que llega, que yo no había escuchado hablar de ella, quizá vosotros sí, es el concentrado ácido en polvo. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que estos concentrados ocupan menos, tenemos menos palets y se mezclan con agua una vez que llegan al centro de diálisis. El modelo es de Fresenius, se llama Granimix Plus, yo simplemente para que lo sepáis. Esto sí está empezando a instaurarse, yo he visto centros en Italia, centros en UK, pero lo que hace es disminuir muchísimo el transporte, los kilos que se transporta, y con ello, consecuentemente, al final lo que buscamos todo es que reducir la huella de carbono. Aquí os pongo unos ejemplos prácticos de lo que he visto yo allí en Inglaterra, que tiene más impacto a la hora de disminuir la huella de carbono y a la hora de disminuir el coste económico, y a nivel de coste social el impacto a nivel de enfermería. Y lo que os he comentado de la reducción de las desinfecciones, eso es lo que supone. Fuera de broma, esto es lo de las mantas y los vasos de plástico a los pacientes. ¿Cómo lo consiguieron? Si me miráis cómo está. No, en los sillones no ponen sábanas, porque no es necesario. Y realmente a mí me costó, pero dije, ¿cómo no vamos a poner sábana? Esto no es higiénico, ¿no? Pues si traes su manta, ¿para qué vamos a poner la sábana? Ahorras tiempo del auxiliar de enfermería, que puede estar haciendo otras cosas. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Pero que lo están consiguiendo, y el ahorro en huella de carbono a la hora de lavandería es espectacular. Yo dejo las ideas, yo he venido aquí a eso. Pero lo que sí que me parece práctico es esto. Esto es una calculadora de huella de carbono para centros de diálisis, ¿vale? Y si la queréis escanear, y entonces vais yendo paso por paso, viaje tanto de paciente como de staff, utilities, waste, consumables, pharmaceuticals y equipment, ¿vale? Y esta es la que se está empezando a utilizar en mi hospital de una forma mucho más general, que se llama Sanidad por el Clima. Para entrar un poquito más en detalle de acciones a pequeña escala y gran escala, esto es lo que acabamos de publicar también desde el grupo de trabajo de hemodiálisis, y esto para que sepáis que en marzo de este año empezó un gran proyecto europeo en el que estoy colaborando. Hay 4 centros pilotos. Madrid es el que está en la Fundación Jiménez Díaz de forma oficial, pero yo lo que os pediría es que os quedéis con el nombre, porque mi intención es que quien esté interesado, que de cara al 25-26 podamos convertirnos en Associated Pilots, que es lo que se dice, pilotos asociados, ¿no? Y que seamos más centros españoles los que trabajemos en este proyecto. Y ya por último, para mí, los trabajos no se pueden hacer solos, hay que crear redes, de la forma que sea, no tiene por qué ser un grupo de trabajo, pero trabajemos juntos aquellos que estemos interesados en esto. Y mi take home message es este, son los 5 puntos de los que he hablado. Medid, estudiad vuestro sistema, plantead objetivos. Con esto podéis llegar seguramente a mirar el impacto de CO2 económico y social, y creemos entre todos redes de sostenibilidad. Y nada, muchísimas gracias.